Bueno, le doy gracias a Dios por continuar con esta serie de conferencias donde podemos exaltar el nombre del Maestro, ¿no? Del Maestro por excelencia, de aquel que dio su vida por la nuestra, del Dios de dioses, del Dios omnipotente, del Padre eterno, del Príncipe de paz, aquel que exaltamos con todo nuestro corazón, aquel que le damos todo honor y toda gloria, porque Él se la merece, ¿verdad? ¿Cómo no va a merecérsela si Él es el creador de este vasto universo? Y es aquel también que dio su vida por la nuestra en la cruz del Calvario, quien pagó el precio de nuestro pecado, quien no se inmutó, sino que dijo: aquí estoy para pagar el precio del pecado de Roxana, de José, de María, de Dino y de todos aquellos que verdaderamente han tomado a conciencia que Él no vino por casualidad, sino por una razón importante, y para dar su vida por la nuestra en la cruz del Calvario, y para que nosotros le recibamos en nuestro corazón y seamos preparados en esta vida para ser un instrumento del Dios Altísimo en esta tierra y para heredar el reino de los cielos en el futuro, ¿no? Entonces hoy día estaremos una vez más continuando en esta tarde hablando de hoy día trataremos entonces la integridad en la juventud. Hemos empezado a hablar respecto a los jóvenes. Oiga, hay tantas cosas que podemos compartir, ¿no? Y espero pues que estemos aprendiendo, porque si no aprendemos, entonces estamos llamados a sufrir derrotas, estamos llamados a pasar hambres y necesidades. ¿O ustedes quieren pasar hambre y necesidad? No creo, ¿no? Yo no creo que usted lo quiera. Por eso, qué importante es que podamos nosotros entronar el nombre de Jesús de Nazaret, reconocerle a Él como nuestro Señor y Salvador y darle toda honra y toda gloria. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor para entrar entonces al tema. He tomado este versículo como premisa, Josué capítulo 24, versículo 14, vamos a leerlo, dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servirle a Jehová. Vamos a leerlo nuevamente porque es esencial, es importante, porque vamos a estarlo desglosando este versículo de tal modo que podamos aprender de él, ¿no? Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Josué 24:14. La integridad en la juventud. Vamos yendo entonces primeramente a tener el concepto de lo que significa ser íntegro. Ser íntegro significa ser honesto, puro, ser leal, transparente, y todos estos sinónimos tienen que ver con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, con nuestra vida. Por eso el día de hoy yo quiero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esta tarde, quiero que usted se ponga a pensar por un momento cuánto de nosotros actuamos con integridad y actuamos con no integridad. Lamentablemente, para sorpresa suya, pero no para sorpresa mía, porque he estudiado y me ha costado, ¿verdad?, durante años, me ha costado tener que someterme a la palabra de Dios para poder caminar como Dios lo ordena, como Dios lo quiere. La mayoría de la juventud no es íntegra.
Pero usted dirá, entonces, ¿por qué estoy aquí? Justamente para aprender a ser íntegro, para aprender a ser transparente, para no ocultar las cosas como le convienen, para entender que debe ser puro, o sea, no debe desdoblar los conceptos ni tampoco manejar las cosas de acuerdo a los sentimientos y emociones de usted. No debemos actuar de una manera intolerante, tratando de justificar la mentira por la verdad, o tratando de levantar nuestra mano diciendo yo soy santo y puro y sin embargo estoy pensando otra cosa. La vida íntegra es necesaria en nuestra existencia. Escúcheme bien, ¿por qué es necesaria? Porque la vida íntegra la pesa el Señor, no la ve tu mamá, no la ve tu papá, aunque en algunas oportunidades se hace manifiesta, ¿verdad? Cuando uno no es íntegro, la mentira siempre sale a la luz. Hay un dicho que aprendí en el extranjero y creo que también se dice aquí, ¿no? No trates de esconder el sol con un dedo, porque de todas maneras te va a alumbrar. Escúcheme bien, no tratemos de esconder las cosas con un dedo cuando queremos que el dedo, escúcheme bien, tape la realidad de nuestra vida. De modo que, si nosotros queremos alcanzar grandes cosas, si nosotros queremos lograr grandes victorias y grandes bendiciones en nuestra vida, empecemos por esta parte. Por eso, aquí este capítulo de Josué, el capítulo 24, versículo 14, Josué estaba hablando con el pueblo de Israel que debería olvidarse de las cosas pasadas. Lamentablemente, el pasado a veces nos persigue y es necesario que entendamos esto, ¿no? La Biblia nos habla pues de que Josué le estaba recomendando al pueblo de Israel, dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Escúchame bien, uno de los grandes problemas que tenemos para poder hacer las cosas con integridad, uno de los grandes problemas es que tenemos dioses que servimos, sí, y vamos a hablar un poco de ellos. En el caso del pueblo de Israel, adoraban, alababan a los machos cabríos y otros tipos de dioses que se hicieron ellos a imagen y semejanza del hombre, pero sin embargo, escúcheme bien, trataban de adorar a un Dios hecho por sus manos para tratar de alejarse del Dios omnipotente que los veía en la noche, en la oscuridad, como también cuando estaban escondidos o cuando estaban con otras personas. Entonces aquí Josué les estaba diciendo al pueblo de Dios, que se olvidaran de esos dioses cuando estaban en Egipto para servir al Señor. Egipto quiere decir, o sea, si lo traemos a la actualidad, lugar de esclavitud. Recuerden que el pueblo de Israel había sido tomado por el pueblo de Egipto como esclavo. Y nosotros muchas veces queremos seguir en Egipto, esclavizados con nuestros propios apetitos y deseos, con nuestros propios conceptos cerrados, con nuestras propias maquinaciones, un poco cargadas de egoísmo y también cargadas de pecado y de falta delante de Dios. Y bueno, lo único que hacemos en nuestra vida es hacernos daño. Entonces, hoy día estaremos tratando la integridad en la juventud. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ser sensibles a la voz de Dios. Usted, ¿cuánto ama a Dios? Yo, ¿cuánto ama a Dios? Escúcheme bien, la medida con cuánto le amo va a ser la misma medida con cuánto le obedezco. O sea, a Dios no podemos decirle que le amamos de tal manera, un poco exuberante, cargada un poco de vanidad, pero sin embargo no queremos obedecerle. Entonces, vayamos al tema. Integridad en la juventud. Primeramente, debemos caminar bajo el temor de Dios. ¿Qué es lo que nos dice ese versículo? Ahora pues, temed a Jehová. Nosotros no podemos caminar como hijos de Dios
bajo ciertos conceptos o lineamientos que nos hemos formado en la vida y bajo criterios de repente humanistas o personales que lo único que están cargados son de situaciones que comprometen, escúchame bien, nuestra vida a caminar dependientemente del pecado o de la mentira o de la justificación. Debemos caminar bajo el temor de Dios. ¿Para qué? Para adorarle y alabarle, para ser sensibles a su voz, para ser sinceros conforme a la voluntad que Él nos ha demandado. Debemos tener temor a Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros los humanos, nosotros los mortales, escúcheme bien, joven, jovencita, amado amigo, amiga, mayor, adulto, niño, escúcheme bien, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Entiéndalo bien, el que le habla. Yo tengo ya medio siglo, más 3 años más, escúcheme. Sin embargo, a la vuelta de estos años, yo puedo decir de una manera tan firme y estable, no pretendamos ganarle al pecado con nuestras propias fuerzas. No pretendamos sacar ventaja de las cosas desde el punto de vista egoísta. ¿Por qué? Porque vamos a hundirnos más y más en el fango cenagoso, en la vida antigua. Escúchame bien, no pretendamos vivir en la actualidad con el Señor cuando traemos las razones aparentemente desde el punto de vista carnales y egoístas de Egipto para tratar de establecerlas en el reino de Dios. No lo hagamos. ¿Por qué? Porque nos engañamos a nosotros mismos. Debemos caminar bajo el temor a Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos egoístas. Somos, escúcheme bien, pendencieros. Óigame, no me mire mal, pero usted tiene un corazón de esa naturaleza. ¿Recuerda usted cuando nos dice la Biblia que Adán y Eva pecaron? ¿Se acuerda o no? Sí, ¿no? Entonces de repente, por ahí se escondieron y empezaron a cubrir su desnudez. Y el Señor empezó a hablar: Adán, Eva, ¿dónde están? Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde está? Y de repente por ahí, detrás de todos los árboles, se escuchó la voz de Adán y de Eva. Y le dijo: ¿pero por qué te escondes? Es que tuve vergüenza, estaba desnudo, le respondió. Y respondió Adán. ¿Y qué es lo que dijo Adán al Señor? Primeramente el Señor le dice: ¿acaso has comido del árbol que yo te prohibí que comieras? ¿Del fruto del árbol que yo te prohibí que comieras? Él no respondió de esta manera: sí, Señor, yo comí del árbol, perdóname. No, la mujer que me diste me dio y yo comí. Cuando el Señor fue donde la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Esa actitud es una actitud pendenciera. Esa actitud es una actitud de justificación, pero que va cargada, escúchame bien, va cargada de justificación, si bien es cierto, pero también va cargada de pecado. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de justificar un acto, un hecho, dándole puerta abierta a mi corazón, a mis deseos, a mi placer, a hacer lo que Él quiere. Entonces no podemos cargar ante Dios, escúcheme bien, no podemos cargar ante Dios una actitud de justificación, una actitud pendenciera, culpando a los demás con respecto a nuestro estado, con respecto a nuestra forma de vida, con respecto a nuestra manera de ser. Escúcheme bien, usted es como es porque usted quiere. Usted hace lo que hace porque usted quiere, porque usted lo ha confirmado, lo ha establecido en su conciencia, y lo que está haciendo, usted sabe que lo hace aún sabiendo que hay ciertas responsabilidades que no debe hacerlo, aún sabiendo que hay límites. Usted hace las cosas porque usted las desea hacer, de modo que no podemos justificarlo. Entonces aquí claramente nos habla el Señor que lo primero que tenemos que tener es caminar bajo el temor de Dios. Ahí donde no ve papá, ahí donde no ve mamá, ahí donde no ve mi esposa, mi esposo, debo caminar bajo la esencia del temor a Dios. ¿Qué significa esto?
teniendo cuidado de lo que hacemos, de lo que sentimos y de lo que pensamos. ¿Qué piensas tú? ¿Qué sientes tú? ¿Qué es lo que haces a solas? Escondido. ¿Qué es lo que haces cuando estás de repente frente a la computadora, en el internet? ¿Qué es lo que haces cuando estás a solas con esa dama o con ese joven que te ha declarado su amor? ¿Qué es lo que haces? Cuidado, cuidado. A Dios no podemos engañarle. Dice la palabra de Dios que somos el templo del Dios viviente. Joven, jovencita, tú eres el templo del Dios viviente. Y tú y yo somos solo administradores de nuestro cuerpo. Esto lo aprendí en mi juventud. No puedo engañarle a Dios. De modo que si yo quiero engañarle a Dios, me engaño a mí mismo. Por eso debemos caminar bajo el temor de Dios, cuidándonos de hacer lo que debemos hacer, cuidándonos de sentir lo que debemos sentir y cuidándonos de pensar lo que debemos pensar. 3 cosas importantes: haces, sientes y piensas. Que Dios cargue tu corazón con su esencia, con su amor, con su misericordia, con su poder, para que tú puedas hacer, sentir y pensar como Dios quiere que lo hagas. Otra de las cosas que podemos rescatar con respecto bajo el temor de Dios es que debemos tomar en cuenta que Él está en todo momento con nosotros. No podemos nosotros cargar de justificación un acto. Señor, ¿sabe qué? Yo lo hice porque no me enseñaron, o yo lo hice porque no me advirtieron, o porque no me dijeron. Escúcheme, mayormente cada uno de nosotros ya sabe lo que va a hacer más tarde. A veces estamos pensando en la camita qué vamos a hacer el día de mañana, y programamos, cuidamos, estratégicamente lo tratamos, escúchame bien, de planificar, lo ponemos como proyecto, hacemos el ABC de los pasos para tratar de hacer lo que nosotros queremos hacer al día siguiente. Por ello tenemos que entender que debemos caminar bajo el temor de Dios, bajo el cuidado de Dios, con respecto a lo que sentimos, pensamos y hacemos. Entonces, en otras palabras, mire lo que nos dice la palabra del Señor en Salmo 112, del 1 al 2. Dice de esta manera: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Ahora, ¿por qué tomo este versículo bíblico para hablar exactamente que debemos caminar bajo el temor de Dios? ¿Sabe por qué? Porque todo lo que hoy día hagamos implica afectar positiva o negativamente nuestro futuro. Mire la palabra del Señor que dice aquí: bienaventurado el hombre que teme a Dios, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, está hablando de tu descendencia, joven, tu descendencia será poderosa en la tierra, y tu generación y la generación de los rectos será bendita. ¿Qué quiere decir? Que lo que estás haciendo hoy, en este pleno día, en este pleno instante, va a afectar positivamente o negativamente en tu futuro. Muy bien, eres soltero, eres una doncella, eres un mancebo, escúchame bien, pero todo lo que hagas hoy va a traer consecuencias el mañana para tu vida y para los tuyos. Ahora, la pregunta es esto: ¿acaso quieres que tu descendencia sea afectada por tu pecado hoy? ¿Acaso quieres que tu descendencia sea miserable, que viva en necesidad, que viva bajo la tela de juicio? Escúchame bien, con respecto a tu mal, al mal que haces el día de hoy. Yo creo que tú no quieres. Por eso, amigo y amiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te digo en esta hora, debemos tomar en cuenta que debemos caminar bajo el temor de Dios. Nuestra naturaleza nos dice que caminemos conforme a nuestra concupiscencia,
caminando en mentira, en engaño, caminando en nuestros razonamientos, con acciones un poco cargadas de pecado, bajo el enojo, bajo las influencias satánicas de orgullo, de soberbia. Por eso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te digo en esta hora, tú joven, jovencita, si puedes detener el mal en tu vida, si puedes hacer de ti un futuro diferente, con propósito, con planes específicos, porque Dios tiene planes específicos para ti. Por eso debemos renunciar a la vida hueca y vacía. No debemos caminar conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Oh, iglesia del Señor, levántate, levántate, levántate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y desecha toda influencia satánica que está afectando tu vida. Desecha el pecado, desecha la ira, desecha el enojo, desecha la rebeldía, desecha la mentira que está trayendo consecuencias no solamente devastadoras en tu vida el día de hoy, sino también que van a afectar la vida de aquellos hombres y mujeres que serán en el futuro tu descendencia. Por eso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, anulemos toda influencia satánica en nuestra vida y caminemos en obediencia, caminemos en rectitud, caminemos bajo el temor de Dios, porque Dios quiere levantarnos y Dios quiere bendecirnos. Dios quiere hacer de nosotros personas que con propósitos definidos puedan tener una descendencia poderosa en la tierra. Está bien, nos tocó vivir una vida como la que llevamos, por las huellas que dejaron nuestros pasados, pero no le echemos la culpa a ellos. Es nuestra la decisión hoy. Escúchame bien. Queremos que nuestra descendencia sea poderosa el mañana, y queremos que nuestra generación sea bendita el mañana. Debemos empezar hoy a caminar de una manera diferente, en obediencia, en rectitud, en sumisión, porque necesitamos tener una generación nueva. Amén. Y con los propósitos definidos que Dios ha establecido para nuestra vida, podamos alcanzar la victoria de nuestras metas, la victoria de nuestros anhelos en esta tierra con respecto a lo que nos queda de vida aquí en la misma. Por eso necesitamos caminar bajo el temor de Dios. Necesitamos caminar bajo la esencia de la actitud obediente delante de Dios. Entonces, hemos visto, primer punto, que debemos caminar bajo el temor de Dios. Segundo, nos dice la palabra del Señor, y servirle con integridad y con verdad. Hablemos primeramente de la integridad. Estaba hablando que era integridad, era transparencia, era, escúchame bien, rectamente. Debemos servirle al Señor con integridad. No debemos esconder nada a Dios, porque a Dios no podemos esconderle nada. No podemos nosotros manejar las cosas a nuestro antojo, conforme a nuestros pensamientos, a nuestros deseos. No debemos cargar al Señor culpabilidad, porque no vamos a poderlo hacer. Pero ¿cómo es esto, pastor? ¿Cómo es que yo voy a cargar culpa al Señor? Es fácil. Mamá, me voy a la iglesia y se va por otro lugar. Mamá, me voy a servir al Señor y se va a servir. ¿A quién? Mamá, es que tengo que hacer limpieza en el templo del Señor, ¿y dónde se va? No, amigo, no, amiga. No. Las cosas no son así. Sea veraz, sea sincero. No manche, escúcheme bien, la esencia de lo que son las cosas para pervertirla con respecto a sus conceptos personales y egoístas. No manchemos las cosas de Dios. No tratemos o pretendamos engañarle a Dios, porque no podemos engañarle. No pretendamos cargarle a Dios carga de conciencias, valga la redundancia, cuando nosotros mismos estamos cargando sobre nosotros culpabilidad,
engaño, escúchame bien, mentira. Recordemos que Dios nos dice claramente en su palabra, servirle con integridad, servirle con transparencia, con pureza, servirle con lealtad, servirle, escúchame bien, con la verdad, no servirle a media, iba a decir una palabra, a media forma, no servirle conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Él. ¿Qué quiere decir o qué significa servirlo con integridad? Servirlo con amor, servirlo con dedicación y esfuerzo, servirlo con gratitud. Oiga, a Dios no podemos darle nada, pero por lo menos podemos darle un servicio transparente, puro, por todo lo que Él ha hecho por nuestra vida y por todo lo que Él hace. Cuando usted venga y sirva al Señor, hágalo con integridad, hágalo con pureza. No lo haga, escúchame bien, moviendo sus argumentos y las circunstancias, tratando de aparentar, y por dentro usted le está dando heno y hojarasca a Dios. No, hermano, no, amigo. No podemos al Señor engañarle. No podemos decirle al Señor que le amamos cuando tenemos un concepto equivocado del amor. Cuando nosotros consideramos que para nosotros el amor es simple y sencillamente un acto ventajista. No podemos nosotros hacer eso delante de Dios. Al Señor tenemos que servirle con integridad. Tenemos que servirle con pureza, no con doblez de ánimo, no matizando las cosas oscuras con las cosas puras. No, tenemos que hacerlo con toda gratitud, con toda dedicación y esfuerzo, con todo amor, porque Él se merece todo honor y toda gloria. Quiero decirte en esta hora, en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo, Efesios capítulo 6, del 6 al 8 nos va a decir, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid a Dios de buena voluntad, como al Señor y no para los hombres, sabiendo que cualquier cosa que hagamos buena, cada uno de nosotros, esto recibiremos del Señor, seamos siervos o seamos libres. Por eso, iglesia del Señor, joven, jovencita, cuando vengas a servir al Señor, arranca todo concepto equivocado de tu mente, de tu corazón. Arranca, escúchame bien, toda mentira, todo engaño, todo orgullo, toda actitud de soberbia, y ven, sírvele al Señor con pureza, con honestidad, con amor, con dedicación, con esfuerzo. Haz las cosas como para el Señor y no para los hombres, no para ser visto por los hombres, sino para ser visto por Dios. Por eso, en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo, si tú entregas tu vida al Señor, si tú caminas en esa dirección al Señor, muchas cosas grandes podrán venir en tu vida, porque Dios está llamando, escúchame bien, hombres y mujeres que sean depósitos donde Él pueda cargar su bendición, para que ellos puedan alcanzar grandes victorias en su vida para la gloria y honra del Señor. Tú puedes hacerlo. Dios te ha llamado a ser parte de su familia. Dios te ha llamado a ser parte de su equipo. Pero a Dios no podemos engañarle. Pero ante Dios no podemos justificarnos. Pero a Dios no podemos, escúchame bien, darle las cosas con doblez de ánimo. O hacemos las cosas claras para Dios, o hacemos las cosas inmundas para acarrear maldición en nosotros. Tercer punto, y servirle con integridad y en verdad. Cuando habla de la verdad es una. La verdad es Jesucristo, la verdad está en la palabra. Nosotros siempre matizamos la verdad desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de acuerdo a nuestra capacidad intelectual. No podemos decir que la verdad tuya, personalmente hablando, es la verdad mía, pero sí podemos decir que la verdad de Dios es la verdad tuya también. La verdad de Dios es la verdad contemplada por Dios para cada uno de nosotros. Dios
escúchame bien, transcribió su verdad. Transcribió el Evangelio para que nosotros nos guiásemos a través de él. Transcribió su Evangelio para que nosotros podamos caminar bajo sus órdenes, bajo sus leyes, porque debemos comprender, cada uno de nosotros tenemos un manual de vida, y el manual de vida es la palabra del Señor. Si nosotros no caminamos bajo el manual de vida que es la palabra del Señor, vamos a caminar bajo el manual hecho por nosotros o por otros. Por ello necesitamos entender que debemos servir con la verdad. La verdad también tiene que ver con la integridad. La verdad tiene que ver con la honestidad. La verdad tiene que ver con la rectitud, con lo justo, con lo deseable. La verdad tiene que ver, escúchame bien, con la sinceridad. La verdad tiene que ver con destruir el engaño, la mentira, destruir aquello que está contaminando la misma. Por ello tenemos que entender cada uno de nosotros que debemos servirle con verdad. No vamos a hacerlo bien con mentira. Mira lo que dice Colosenses 3:23, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hacerlo de corazón, no como para el Señor y no para los hombres. Cuando nosotros hagamos las cosas, escúchame bien, muchos están pensando servirle a Dios aquí en el templo, que no está mal. Yo te animo a que lo hagas. Yo te animo a que tú te dediques un tiempo para servirle a Dios, porque si no le sirves a Dios vas a servir al mundo. Si no le sirves a Dios vas a servirle a las personas allá en la calle. Debes servir al Señor porque es parte de nuestra vida. Nosotros hemos sido llamados a servirnos unos a otros. Es parte de nuestra vida en la sociedad. De una u otra manera contemplamos esa área en nuestra vida haciendo. Siempre tenemos a quien servir, escúchame bien. Pero qué importante es que nosotros elijamos servir al Señor. Amén. Entonces, escúcheme, Dios quiere que nosotros hagamos las cosas de corazón, como para Él y no para los hombres. Cuando dice hacer las cosas de corazón como para el Señor y no para los hombres, está hablando del servicio a los demás. El servicio a tu papá, el servicio a tu mamá, el servicio a tus hermanos. ¿Cómo estamos haciendo las cosas en el hogar? ¿Cómo estamos sirviendo al Señor ahí en el hogar, en nuestro cuarto, en la sala, en el comedor, con la cocina? Debemos entender que somos llamados como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de una familia, a ser responsables, escúchame bien, con respecto a la limpieza, con respecto al aseo, con respecto a la dedicación, con respecto a cuidar el aspecto físico que utilizamos en nuestra casa. Somos llamados a guardar, a cuidar. ¿Sabe por qué? Porque esa casa donde tú estás viviendo no es de tu papá, es del Señor. Ustedes solamente son administradores de las cosas de Dios. Por lo tanto, como administradores de las cosas de Dios, tenemos que administrarlas bien. Y si nosotros estamos, escúchame bien, cada uno de nosotros estamos satisfaciendo nuestra condición con respecto a lo que utilizamos, debemos cuidarlo como para el Señor. Debemos hacer las cosas como para Él, no para los hombres. Por lo tanto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oh iglesia, te digo en esta hora, cuida lo que tienes, cuida lo que Dios te ha otorgado, cuida lo que Dios te ha dado para que administres, porque esas cosas no son tuyas, son cosas del Señor. Dios nos pedirá cuenta. ¿Sabes por qué Dios no te da más cosas? Porque eres un negligente, porque eres un mal mayordomo de las cosas que Dios te ha dado. Oh, desechemos entonces todo orgullo, toda mentira, toda flojera, toda ociosidad, y empecemos a cuidar las cosas que Dios nos ha otorgado conforme a su voluntad, como para Él y no para los hombres. Sirvámonos unos a otros como para el Señor y no para los hombres. Ayudemos a nuestra familia, descarguemos todo el amor que tenemos para darlo, para otorgarlo a los nuestros, porque Dios nos llamará en su momento, escúchame bien, a ser los hombres y mujeres que demos cuenta delante de Él. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos ha otorgado, nos ha dado, es para cuidarlo conforme a su voluntad. Sirviendo con la verdad y no con la mentira. Tu corazón está cargado de mentira, que aún tú mismo crees que esa mentira es verdad. Necesitas
reconocer a Jesucristo como tu Salvador. Porque si estás cargado de mentira, Jesús no muere en tu corazón. Ahora que haya una lucha entre la mentira y la verdad, sí la hay. Y es una constante lucha y batalla que no solamente bregamos tú como joven, sino también yo como adulto. Y vamos a bregar en esa lucha, en esa batalla hasta cuando nos vayamos con el Señor. Porque escúchame, tenemos una lucha constante entre la verdad y la mentira. Por ello, de una manera frontal, hagamos lo que Dios nos ordena. Hacelo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Lo vas a hacer tú? ¿Amén? Sí, vamos a darle palmas al Señor. Dale palmas al Señor. Entonces hemos visto que debemos andar en integridad, no solamente en la juventud, sino en toda nuestra vida. Hemos visto que debemos caminar bajo el temor de Dios, como lo dice el versículo, servirlo con integridad y servirlo con la verdad. Cuarto punto, es que debemos quitar toda idolatría, nos dice este versículo, que debemos quitar todos los dioses paganos, toda idolatría de nosotros. ¿Qué es idolatría? Es poner en primer lugar, es quitarle el lugar de Dios para poner un ídolo a quien servirle. Escúcheme bien, no necesariamente tiene que ser un ídolo de madera o de plata o de hojarasca. No. A veces el ídolo somos nosotros mismos. Somos ególatras, nos endiosamos. Creemos que nosotros necesitamos y nos merecemos reverencia. Aquí se hace lo que yo digo. Padre de familia, cuidado. En tu casa no se hace lo que tú dices, sino lo que el Señor ordena. Es diferente. Aquí se hace lo que el Señor ordena. Aquí se hace lo que Dios ha dictaminado con respecto a su palabra. Ese es darle lugar a Dios. Pero cuando nosotros quitamos la palabra del Señor para poner nuestros fundamentos, para poner nuestras leyes, para poner nuestras órdenes, no me importa qué pienses, pero tú tienes que hacer lo que yo he ordenado, lo que yo digo. Cuidado, padre de familia. Debemos hacer lo que el Señor nos ordena. Y si lo que el Señor nos ordena es parte de tu autoridad, escúchame bien, está condimentado con la autorización que tú estás dando, amén, para la gloria y honra del Señor. Entonces, tenemos que entender que debemos quitar toda idolatría de nosotros. El ser ególatras, nos endiosamos, nos creemos perfectos totalmente. Está bien, estamos caminando en la perfección, porque con Cristo estamos caminando en la perfección. Pero esto no quiere decir ni tampoco nos da a nosotros, escúchame bien, la libertad de decir y expresar que yo tengo totalmente la razón. Cuidado, quien la tiene es el Señor y en su palabra. Amén. Entonces debemos entender que debemos cuidar esta área. Mira lo que nos dice Romanos 12:13. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, dijo el apóstol Pablo, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar de sí mismo, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. No debemos actuar de una manera egoísta. No debemos tomar en cuenta, escúchame bien, lo que dicta nuestro corazón en todo lo que hacemos y en todo lo que nosotros autorizamos. Por eso el apóstol Pablo dice, no piense más alto de sí el que debe pensar de sí mismo. No, nosotros debemos considerar que hemos sido llamados a quitar, escúchame bien,
todo ídolo que está en nuestra vida tratando de afectar e infectar nuestro camino. Dios nos ha llamado a ser sensibles a su voz. Dios nos ha llamado para ser instrumentos del Altísimo. Dios nos ha llamado para ser testigos fieles de su gracia, de su amor, de su poder. Por eso, Iglesia del Señor, debemos quitar toda idolatría que está afectando nuestra vida, nuestro corazón, que está manchando, escúchame bien, el camino, la ruta que estamos siguiendo, que está infectando aún, escúchame bien, nuestro futuro, el mañana. Por ello, en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo, te digo, desecha toda influencia pagana, desecha toda influencia que has traído del mundo. Ya no estamos en Egipto, ahora estamos en libertad con el Señor. Por lo tanto, en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo, ¿cómo debemos caminar? ¿Cómo debemos hacer las cosas como Él las ordena, como Él las ha establecido, como Él las ha estipulado? Es Jesucristo quien tiene la razón y no nosotros. Es Jesucristo quien va con nosotros y no nosotros mismos en nosotros mismos. Es Jesucristo quien da las órdenes y nosotros las obedecemos porque somos sus hijos y en Él podemos alcanzar la victoria de nuestra vida. No es como nosotros queremos. No es como nosotros creemos. No es como nosotros deseemos. Ni es como nosotros tomemos las cosas desde el punto de vista natural. Escúchame, Dios nos llamó a ser santos. Dios nos llamó a caminar en integridad. Dios nos llamó a caminar bajo su temor. Dios nos llamó a caminar bajo la verdad. Por eso tenemos que desechar todos los argumentos naturales de la carne que hemos traído del mundo para tratar de justificar nuestros hechos, para decirle al Señor: Señor, estoy aquí para ser obediente y para hacer lo que tú me ordenas y tú me autorizas, porque en virtud de la gracia me ha sido dada. Digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que el que debe pensar de sí mismo, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Amado, amada, no caminemos como nosotros queremos. No hagamos las cosas difíciles en nuestra vida. No carguemos sobre nuestra existencia, escúcheme bien, condiciones que van a afectar el día de mañana. No carguemos nuestro futuro con pecado y que las consecuencias nos van a decir claramente lo mal que nos hemos comportado el día de hoy. Por ello, yo te animo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tomes conciencia para hacer las cosas como Dios quiere que las hagas. Que tomemos conciencia para establecer en nuestra vida la actitud de obediencia y de responsabilidad que nos corresponde en esta sociedad. Tú y yo tenemos la responsabilidad de hacerlo. Vamos a ir caminando y el último punto que nos dice la palabra de Dios es que debemos renunciar al pasado y quitad de entre vosotros vuestros dioses, a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Quitad de vosotros, quitad Egipto de nuestra vida. Debemos renunciar al pasado. ¿Sabes por qué traemos memoria del pasado? ¿Por qué caminamos en el mismo pecado del pasado? ¿Por qué volvemos, escúchame bien, a establecer en nuestra vida criterios personales del pasado? El pasado ya lo borró el Señor. El pasado ya lo borró el Señor en la cruz del Calvario. Ya nuestro pasado está borrado y debemos considerar que hoy día vivimos una vida nueva, una vida diferente, una vida con propósito, una vida con planes del reino de los cielos, una vida establecida aquí en la tierra para anunciar a aquel que nos amó y nos dio una vida admirable, para demostrar a este mundo que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo,
para demostrar a este mundo que con Cristo sí podemos ser nuevas criaturas. Oh Iglesia del Señor, cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de anunciar, de predicar, pero sobre todas las cosas de dar testimonio que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos quitó toda contaminación, la sangre de Jesucristo nos borró todo pecado. Por lo tanto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, levántate, 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 desecha la mentira, desecha el enojo, desecha la vida antigua, desecha la vida ambigua. Escúchame bien, que está haciendo daño y que está cargando, escúchame bien, más y más, está cargando de peso poderoso en tu futuro y que está impidiendo que tú puedas alcanzar esa meta que anhelas, que deseas. Oh Iglesia del Señor, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Desecha todo aquello que contamina tu vida, que contamina tu ser y que está afectando para el día de mañana que tú puedas obtener las metas que Dios ha trazado en tu vida. ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vamos a hacer? Dios quiere darnos la bendición transparente y oportuna. El pasado ya lo borró Jesucristo. Y recuerda, el pasado nos hace retroceder en muchas formas. Somos conscientes que aquellos hombres y mujeres débiles, algunos de ellos que vinieron a la iglesia, han retrocedido, porque el pasado nos reclama muchas veces. Bueno, en el caso, ya aquellos que hemos pasado 15, 20, 25, 30 años, hemos podido madurar en esta área. Y sabemos que cuando el pasado nos reclama, vamos a decirle: quédate allí, porque es el pasado. Yo tengo ahora una vida nueva. Se lo explico de otra manera. Y este no es aquel que hacía tal cosa y tal cosa. O en alguna forma, de repente cuando estás compartiendo con alguien: oye, pero ¿qué me vas a decir tú, hombre, cuando eras un borracho y un tal por cual? El pasado nos reclama y a veces nos hace retroceder. Oye, ¿sabes qué? Mira, ven, tómate esta copita. Oye, pero si es una copita nomás, ¿no? ¿Te acuerdas cuando te tomabas tú en jarras? Oye, y ahora no quieres una copita. Cuidado. El pasado nos puede hacer retroceder, pero solamente es un momento. Y después ya le pides perdón a Dios y borrado. El asunto ya es diferente. Cuidado, de Dios no podemos burlarnos. Porque si tú tomas esa copita, escúchame bien, lo único que estás haciendo es darle rienda suelta a tu existencia. Y estás permitiendo que las influencias de las tinieblas ganen ventaja sobre ti. Porque si tú aceptas, escúchame bien, tomar esa copita por el hecho de que te han dicho que antes te tomabas jarras o botellas, pues el diablo va a venir con otra inquietud que también hacía lo mismo en el pasado y te va a ir enredando hasta llegar a la parte totalmente débil de tu existencia y tenerte atrapado nuevamente en sus manos. Cuidado, cuidado. No podemos jugar con el pecado. Al pecado hay que tratarlo como pecado y hay que arrancarlo, desgarrarlo de nuestro ser. Pecado es pecado, pequeño, grande, visible o no invisible, es pecado. Por ello, que Dios nos ayude a enfrentarnos de una manera frontal contra el mismo. Amén. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Tú y yo tenemos ese compromiso delante de Dios. Tú y yo tenemos, cada uno de nosotros, la libertad de hacer lo que nosotros queremos, pero también somos llamados, escúchame bien, por el Señor, a elegir la voluntad de Dios antes que la voluntad nuestra o la voluntad
de continuar en el pecado. Escúcheme bien, el pasado también nos detiene. ¿Por qué nos detiene el pasado? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hemos fracasado en el pasado y pensamos que vamos a seguir fracasando en el presente. Cuidado, no debemos estar pensando lo que sucedió el día de ayer. Debemos pensar en lo que Dios nos ha prometido para el día de mañana. Si fracasamos, si luchamos y batallamos y no hemos alcanzado las cosas, si luchamos y batallamos y no hemos logrado nuestros objetivos, si en el pasado, escúchame bien, hicimos tantas cosas para poder alcanzar nuestra victoria y no lo logramos, fue el pasado. Escúchame, iglesia del Señor, fue el pasado, hermano, fue el pasado. Hoy es un mundo presente, es un mundo diferente, es un mundo nuevo. Hoy Dios te da sus promesas a través de su palabra. Por ello, mantente firme, créele a Dios, camina en rectitud, camina en santidad, responde al llamado que Dios te ha hecho como hombre de Dios, como ministro, como hermano de una familia, como hijo de una familia. Escúchame bien, responde a Dios con respecto al compromiso que tienes en la sociedad, que tienes en la iglesia, y levántate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque vendrán tiempos de gloria, tiempo de victoria, tiempo de bendición. Desechemos entonces toda vida ambigua, toda influencia pendenciera que está afectando nuestra vida. Levantemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y declaremos victoria en todo lo que hacemos, en todo lo que vamos a realizar, porque Dios tiene propósitos y Dios tiene planes y Dios tiene promesas grandes para ti, iglesia del Señor. Por eso agarra las promesas que Dios tiene y levántate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y declara a los cuatro vientos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay promesas grandes para ti, hay promesas grandes para mí. ¿Cómo pues? Porque si después de haber escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que, habiéndolo conocido, a apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Esta versión la encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿Cómo pues? ¿De qué vale que hayamos dejado la vida hueca y vacía, el pasado atrás, cuando muchas veces volvemos a nuestro mismo estado? Cuidado, no seamos como el cerdo que vuelve a su vómito, sino caminemos como Dios quiere que caminemos. Entonces, para redondear esta conferencia, ¿qué es lo que significa ser íntegro? Lo primero que significa es que debemos caminar bajo el temor de Dios. Debemos servirlo con integridad. Debemos servir con la verdad. En el hogar, en la familia, en la calle y donde estemos. Debemos quitar toda la idolatría en nuestro corazón. Y debemos renunciar al pasado, porque el pasado muchas veces nos alcanza y nos detiene, nos hace retroceder. Pero el pasado lo borró Jesucristo, nuestro Señor, en la cruz del Calvario. Iglesia, tú y yo tenemos la responsabilidad de caminar esta vida íntegra. Tú y yo tenemos la responsabilidad de dar testimonio de lo que Dios hizo en nuestro corazón. Tú y yo tenemos la responsabilidad de demostrarle al Señor cuánto Él ha hecho en nuestra vida, de modo que cuando el pecado nos llame, cuando nuestra carne se debilite, cuando el diablo nos presente, escúchame bien,
en paquetes de regalo envueltos para hacernos caer. Tenemos que declarar a los cuatro vientos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y desechar toda influencia satánica que viene, escúchame bien, tras mentiras para engañarnos y para destruirnos, porque Él sabe que si nosotros caemos, si nosotros pecamos, nos alejamos y nos apartamos de Dios, nos alejamos y nos apartamos de las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Por lo tanto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te digo, desecha el pecado, desecha la vida hueca, desecha la vida vacía y levántate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a caminar bajo el temor de Dios, a caminar en integridad, a caminar en la verdad, a desechar toda la idolatría que afecta a tu vida, a tu corazón, y renunciar a la vida hueca y vacía, a renunciar al pasado, como dice la palabra del Señor. Tú y yo somos llamados a caminar en esa verdad. Dios, en su gran amor y misericordia, siempre, escúchame bien, ha querido compartir con cada uno de nosotros sus designios. Sin embargo, con nuestro afán egoísta y pendenciero, muchas veces hemos querido sacar ventaja de Él. Pero no, hermano, porque esta actitud está impidiendo que nosotros podamos estar aceptos al amado para que Él deposite los dones, los talentos, las habilidades, la capacidad para desarrollarnos en otra dimensión en la vida. Escúchame, joven, jovencita. Dios no te va a dar más de lo que tú, escúchame bien, te mereces, a no ser que por una actitud de misericordia Dios te lo otorgue. Pero escúchame, aquí en la vida tenemos que ser preparados para poder alcanzar y lograr mayores desafíos. En la vida como cristianos tenemos que prepararnos para poder estar acepto delante de Dios y poder cumplir las condiciones necesarias para que Dios otorgue o ministerio o dones que nos permitan servirle mejor. No es de los que quieren alcanzar, no es de los que se esfuerzan por alcanzar, es de los que obedecen para alcanzar. Escúchame bien, de los que obedecen para alcanzar. Porque tú puedes esforzarte todo lo que quieras, pero no ser obediente. Y sabes, estarás el día de hoy, mañana, pero esa actitud bondadosa o esa actitud cargada un poco con entusiasmo se desvanecerá y no lograrás nada. ¿Sabes por qué? Porque a Dios no podemos engañarle, porque Dios es justo y Dios conoce bien lo que siente nuestro corazón. Por eso, iglesia del Señor, yo te digo en esta hora, haz un alto en tu vida y analiza tu existencia. ¿Cómo estás caminando? ¿O estás caminando bajo el temor de Dios? ¿O estás caminando bajo el temor personal? ¿O bajo condiciones en la vida desde el punto de vista humano? ¿Estás sirviendo con integridad? ¿Qué quiere decir? Con transparencia, con lealtad, con amor, con gratitud, con dedicación y esfuerzo. ¿O estás sirviendo como tú quieres? ¿Estás sirviendo con la verdad ahí en tu hogar, en tu casa? ¿Eres íntegro? ¿Eres honesto? ¿Y estás quitando toda la basura que está afectando tu vida, tu corazón? Tenemos que ir poco a poco quitando todo aquello que afecta nuestra vida, porque tenemos que renunciar al pasado. Amén. Termino con estas palabras. No te vayas sin antes decirle al Señor: sí, Señor, yo quiero ser uno de aquellos que empiecen a caminar en integridad aquí en tu iglesia y también fuera de ella.
allí en mi hogar, en esta sociedad, para dar testimonio de lo que tú eres, de lo que tú quieres y de lo que tú has hecho en mi vida. Yo quiero animarte entonces, que tú seas el primero. Yo soy el primero o el segundo, pero yo soy uno de ellos. Quiero seguir caminando como Dios me ordena para poder alcanzar las victorias en mi vida. ¿Vas a decirle sí? Ven, pasa adelante.